No te apegues. En un pequeño templo rodeado de montañas, un anciano maestro de sabiduría zen solía repetir a sus discípulos: el verdadero camino hacia la calma interior comienza con el desapego. Muchos lo escuchaban, pero pocos lo comprendían. Uno de ellos, un joven monje, cargaba en su corazón una mezcla de ansiedad y miedo. No podía dejar de pensar en los recuerdos de su vida pasada, en las personas que había perdido y en los objetos que había amado. Una noche, mientras el viento movía las campanas del templo, el discípulo se acercó al maestro y le preguntó: «Maestro, ¿cómo puedo encontrar libertad espiritual si cada pensamiento me ata?». El anciano sonrió, tomó una hoja seca del suelo y la dejó volar con la brisa. «Observa bien, hijo», dijo con voz serena. «La hoja no lucha contra el aire, no se aferra al árbol que ya la soltó. Simplemente se deja llevar». El joven lo miró en silencio, y en ese instante comprendió que para alcanzar la paz debía soltar el pasado y dejar de sostener aquello que ya no pertenece a su presente. El maestro condujo al joven hasta el río que corría junto al templo. Se sentaron en silencio, mirando cómo el agua descendía entre las piedras. «Mira con atención», dijo el anciano. «El río nunca se detiene, nunca intenta retener una sola gota. Todo fluye, y en ese fluir descansa su fuerza». El discípulo frunció el ceño y preguntó: «¿Entonces el apego es como querer detener el río con las manos?». «Exactamente», respondió el maestro. «Cuando intentas atrapar el agua, ésta se escapa entre tus dedos, y lo único que queda es frustración. Así ocurre con los recuerdos, con las personas, con los deseos. Si los aprisionas, te ahogan; si los dejas ir, te muestran el camino hacia la serenidad». El joven bajó la mirada. Dentro de sí entendió que cada lágrima derramada por lo que había perdido era como querer encadenar el río. Y ninguna cadena podía detener el curso de la vida. El maestro permaneció en silencio, observando cómo el río avanzaba con su murmullo constante. El joven, inquieto, no podía apartar de su mente las imágenes de su pasado, una familia que había dejado atrás, los objetos que alguna vez valoró, incluso los momentos de alegría que ahora se sentían lejanos. El anciano, percibiendo su agitación, tomó una rama seca y la arrojó al agua. La corriente la llevó de inmediato, sin resistencia. «¿Ves, muchacho? La rama ya cumplió su tiempo en el árbol. Ahora pertenece al río». Así es todo lo que llega y se va en la vida. El apego aparece cuando intentamos devolver la rama al árbol, aunque ya no le pertenezca. El discípulo suspiró con pesadez. «Maestro, pero, ¿cómo soltar sin sentir vacío? ¿Cómo renunciar a lo que amo sin sentir dolor?». El anciano acarició su barba blanca y respondió con suavidad: «El desapego no significa no amar, ni rechazar lo que llega. Significa amar plenamente, pero con la conciencia de que nada es eterno. Cuando el amor es libre, no duele al partir, deja gratitud en lugar de sufrimiento». El joven escuchó estas palabras como quien escucha un eco en lo profundo del corazón. Aún así, dentro de él, algo se resistía. Tenía miedo de soltar, miedo de quedarse con las manos vacías. El maestro entonces se levantó y le dijo: «Te daré una práctica. Durante 3 días, observa todo lo que intentes retener, un pensamiento, un deseo, una emoción. Cada vez que notes el impulso de aferrarte, pregúntate: ¿esto me libera o me encadena?». El discípulo inclinó la cabeza, comprendiendo que el verdadero aprendizaje no estaba en las palabras, sino en la experiencia de vivirlas. Durante los días siguientes, el joven discípulo intentó seguir la enseñanza del maestro. En apariencia, la tarea era simple: observar cada apego, reconocerlo y dejarlo ir. Sin embargo, en su interior, esa práctica se convirtió en un desafío profundo. La primera mañana, mientras barría el patio del templo, notó cómo su mente se aferraba a un recuerdo de su infancia, la voz de su madre llamándolo por su nombre. El recuerdo lo envolvía como una brisa cálida, pero también traía consigo nostalgia y dolor. Se detuvo, cerró los ojos y se preguntó: ¿este recuerdo me libera o me encadena? El silencio le respondió con claridad: lo encadenaba, porque lo hacía sufrir. Con lágrimas en los ojos,
respiró hondo y dejó que la imagen se disipara como humo en el viento. Al caer la tarde, sentado frente a una taza de té, notó un segundo apego. Deseaba que la bebida permaneciera caliente para siempre. Pero mientras hablaba con otro monje, el té se fue enfriando. Una pequeña molestia creció en su pecho. Se dio cuenta entonces de lo sutil que era el apego. No siempre se trataba de grandes pérdidas, sino también de pequeños deseos cotidianos. La segunda noche fue aún más difícil. Soñó con alguien a quien había amado profundamente. Al despertar, su corazón se sintió vacío, como si hubiera perdido algo valioso. Recordó las palabras del maestro: cuando el amor es libre, no duele al partir, deja gratitud en lugar de sufrimiento. El joven comprendió que aún no sabía amar de esa manera, sin cadenas ni exigencias. Al tercer día, cansado pero decidido, volvió al río y esperó al maestro. He intentado soltar, pero cada vez que lo hago, el corazón se me llena de miedo, dijo con voz quebrada. ¿Y si al soltarlo todo me quedo con nada? El anciano lo miró con compasión. Se sentó a su lado, recogió agua en sus manos y la mostró al discípulo. Mira, el agua está conmigo solo un instante, luego se escapa. Si cierro el puño para retenerla, la pierdo aún más rápido. Solo cuando la acepto como algo pasajero puedo sentir su frescura. El discípulo contempló el agua resbalando entre los dedos del maestro y sintió que esas gotas hablaban más fuerte que cualquier palabra. El maestro añadió: el miedo a quedarse con nada es ilusión. Cuando sueltas lo que te ata, descubres que el vacío no está vacío, está lleno de libertad. El joven bajó la cabeza, profundamente conmovido. Por primera vez, comprendió que el desapego no era renuncia a la vida, sino la forma más pura de vivirla. Esa misma noche, tras escuchar las palabras del maestro, el joven discípulo no pudo conciliar el sueño. La imagen del agua deslizándose entre las manos del anciano lo acompañaba como un eco constante. Se levantó en silencio y decidió caminar hacia las montañas que rodeaban el templo. La luna iluminaba suavemente los senderos, y cada paso parecía llevarlo más hacia dentro de sí mismo. Después de un largo ascenso, llegó a un claro donde crecía un viejo árbol solitario. Sus ramas, torcidas por el paso de los años, estaban casi desnudas, pero en lo alto aún quedaban algunas hojas resistiendo al viento. El discípulo se sentó bajo aquel árbol y permaneció en silencio. El aire frío lo envolvía, y en esa quietud comenzó a escuchar no solo los sonidos de la naturaleza, sino también el murmullo de sus propios pensamientos. De pronto, una ráfaga de viento agitó las ramas y una de las últimas hojas se desprendió. El joven la siguió con la mirada, descendía lentamente, girando en el aire, hasta posarse suavemente sobre el suelo. En ese instante, comprendió que estaba presenciando el mismo gesto que el maestro había mostrado con la hoja seca días atrás. Pero ahora, verlo con sus propios ojos en la quietud de la montaña lo conmovió de una manera más profunda. Se preguntó: ¿acaso la hoja sufrió por dejar el árbol? ¿Acaso el árbol se resistió a dejarla ir? Sintió que la naturaleza entera le respondía con silencio, un silencio lleno de verdad. Entendió que la vida misma es un ciclo de unirse y soltarse, y que su sufrimiento provenía únicamente de no aceptar ese fluir. El joven cerró los ojos y, con lágrimas rodando por su rostro, comenzó a dejar ir, uno por uno, los recuerdos que lo encadenaban, el rostro de su madre, el calor de un antiguo hogar, la risa de un amor perdido. No los rechazó, no los negó. Simplemente los honró, les agradeció y los dejó partir, como las hojas que regresan a la tierra. Por primera vez en mucho tiempo, su corazón sintió ligereza. No era vacío lo que lo habitaba, sino una espaciosa calma interior, un silencio tan vasto que lo hacía sonreír. Cuando amaneció, el joven abrió los ojos y vio cómo el sol pintaba de oro las montañas. Comprendió que lo que había perdido nunca se había ido del todo, estaba en él, transformado en gratitud, en enseñanza y en libertad. De pie, con el corazón sereno, emprendió el regreso al templo. Sabía que aún le quedaba mucho camino, pero esa noche había dado el primer paso hacia la verdadera libertad espiritual. Al regresar al templo, el joven discípulo encontró al maestro sentado frente al amanecer, como solía hacer cada día. El anciano parecía una roca inmóvil,
pero al mismo tiempo irradiaba una serenidad que hacía sentir al discípulo que todo estaba en equilibrio. El joven se inclinó profundamente y dijo: «Maestro, anoche subí a la montaña y contemplé cómo una hoja caía de un árbol. Comprendí, entonces, que la vida no se trata de retener, sino de dejar fluir. Cuando solté mis recuerdos y mis miedos, sentí una calma que nunca antes había conocido». El anciano lo miró con ternura y asintió. «Has dado un paso importante, hijo. Pero recuerda, el desapego no es un logro que alcanzas una sola vez. Es un camino que se recorre cada día. Como el río que nunca deja de fluir, tú deberás aprender a soltar una y otra vez». El joven guardó silencio. Una parte de él quería creer que la experiencia en la montaña lo había liberado para siempre. Sin embargo, el maestro le estaba mostrando que aún había más profundidad en la práctica. ¿Y cómo puedo mantener ese estado de libertad sin volver a caer en el apego?, preguntó con humildad. El anciano recogió una taza de barro y se la mostró. «Mira esta taza. La usamos cada día, pero un día se romperá. Si la amas como si fuera eterna, sufrirás cuando se quiebre. Pero si la amas sabiendo que es frágil, cada vez que bebas de ella será un milagro». El discípulo sostuvo la taza en sus manos y sintió que esas palabras penetraban como agua en la tierra seca de su corazón. El maestro continuó: «La clave no está en rechazar ni en huir de lo que amas, sino en amarlo con la consciencia de que un día se transformará. Todo lo que existe cambia, las estaciones, los cuerpos, los pensamientos. Quien acepta esa verdad vive en paz». El joven inclinó la cabeza, profundamente conmovido. Esa mañana, al ver cómo el sol bañaba de luz el templo, sintió que cada cosa, el canto de un pájaro, la brisa en su rostro, el simple hecho de respirar, era un regalo fugaz, y precisamente por eso, infinitamente valioso. En su corazón ya no habitaba el miedo de quedarse sin nada, sino la gratitud de tenerlo todo, aunque fuera por un instante. Los días transcurrieron con calma en el templo. El discípulo practicaba la atención en cada tarea, al preparar el té, al barrer las hojas secas del patio, al escuchar el canto de los pájaros al amanecer. Todo lo vivía con gratitud, consciente de la impermanencia de cada instante. Sin embargo, el maestro sabía que la comprensión intelectual y las palabras hermosas no bastaban. Solo una experiencia concreta podía mostrarle al discípulo si su corazón había aprendido a soltar de verdad. Una tarde, mientras el joven meditaba, el anciano se acercó con un cuenco de barro. Era el mismo que el discípulo había sostenido días atrás, aquel del que habían hablado como ejemplo de fragilidad. El maestro lo puso en sus manos y le dijo: «Este cuenco te acompañará en tu práctica. Cuídalo, pero recuerda lo que aprendiste sobre su naturaleza». Durante semanas, el discípulo lo usó con esmero. Cada vez que bebía agua de él, sentía gratitud. Sin embargo, poco a poco empezó a encariñarse más de lo necesario. Lo limpiaba con cuidado exagerado, lo colocaba en un lugar seguro, y en silencio pensaba: ojalá nunca se rompa. Una mañana, mientras caminaba por el patio con el cuenco en las manos, un viento repentino lo sorprendió. El joven perdió el equilibrio, y el cuenco cayó al suelo. El sonido de la cerámica al quebrarse fue tan seco y tan fuerte que su corazón se estremeció. Por un instante, el impulso de tristeza y enojo lo invadió. Sintió el deseo de lamentarse, de reprochar al viento, de culparse a sí mismo. Pero en medio de esa agitación interior, recordó las palabras del maestro: «Si la amas como si fuera eterna, sufrirás cuando se quiebre. Pero si la amas sabiendo que es frágil, cada vez que bebas de ella será un milagro». El joven respiró hondo. Miró los pedazos esparcidos en el suelo y, en lugar de tristeza, sintió gratitud. Agradeció por cada sorbo de agua que había recibido de aquel cuenco, por la enseñanza silenciosa que le había dado día tras día. Ahora comprendía que incluso su destrucción era parte de esa enseñanza. El maestro, que lo observaba desde lejos, se acercó y lo encontró tranquilo, recogiendo los fragmentos sin enojo ni lágrimas. «Veo en tu rostro que ya entendiste», dijo el anciano con una sonrisa. El discípulo se inclinó y respondió con serenidad: «He aprendido que nada se pierde, maestro. Todo se transforma,
y en esa transformación también hay belleza. El anciano asintió en silencio. El discípulo había superado la prueba. El discípulo y el maestro caminaron juntos hasta el río al amanecer. El sol nacía lentamente, tiñendo el agua de tonos dorados. Ambos permanecieron en silencio largo rato, escuchando únicamente el murmullo de la corriente. Finalmente, el anciano habló con voz serena. La vida es como este río. Ninguna gota se queda, y sin embargo, siempre fluye. Todo lo que amas, todo lo que temes perder, sigue el mismo curso. Aferrarte a ello es luchar contra la corriente. Soltar es aprender a fluir con ella. El discípulo asintió. Su corazón ya no temblaba como antes. Ahora comprendía que el apego había sido una cadena forjada por su propia mente. Y que la verdadera libertad espiritual no estaba en retener nada, sino en recibirlo y dejarlo partir con gratitud. El maestro, mirando el horizonte, añadió: recuerda siempre, no te apegues. No porque la vida no merezca ser amada, sino porque merece ser amada sin cadenas. El que se aferra vive en la angustia, el que suelta vive en la plenitud. El joven cerró los ojos y respiró hondo. Sintió que cada inhalación era un regalo y cada exhalación, una ofrenda al universo. En su interior nació una certeza: había descubierto la calma en el fluir, y esa calma lo acompañaría por el resto de sus días. Cuando se levantaron para regresar al templo, el discípulo ya no era el mismo. Caminaba con pasos ligeros, como si hubiese dejado atrás un peso invisible. Y en su corazón resonaba la enseñanza eterna del maestro. Lo que nace, un día se irá. Lo que llega, un día partirá. No lo retengas, no lo rechaces. Simplemente, deja que fluya. En el soltar encontrarás la verdadera paz.